Les voy a explicar un tema de geometría que estábamos viendo para que todos estén seguros de lo que hemos visto y ya quede claro ese tema. Quiero que estén bien atentos porque voy a explicar de nuevo, ¿ok? Para así poder hacer el ejercicio de las páginas número 264 y 265, que es la práctica. Miss, o sea que va a volver a explicar ese tema. Sí. Y quiero que bueno, estén Miss. bien atentos, por favor. Vamos a ver el tema que nos va a servir. A ver, Daniel, ponga atención, por favor. El tema que nos va a servir para resolver la página 264 y 265 es la siguiente explicación. Ahí vemos dos clases de ángulos. Vemos adyacentes y vemos opuestos. Los opuestos y los adyacentes son diferentes si se dan cuenta. Dice, el adyacente tiene el vértice de un lado, vean por favor, y en un lado común, y suman 180 grados. Al sumar 180 grados, ¿cómo se llama ese ángulo? Adyacentes. No. ¿Cómo se llama este que estoy señalando? Llano. Llano, muy bien. Si nosotros identificamos los ángulos, vamos a ver que estos son adyacentes. ¿Por qué? La suma de estos ángulos me da 180. Por ejemplo, podemos medir aquí, por ejemplo, calcular unos 80 grados. Este que estoy indicando acá. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, Miss. Bueno, el que estoy indicando acá, donde está D. Imaginémonos que ese cuesta 90 grados. ¿Cuánto tendría que valer el otro para que sumado sea de 80? 110. Muy bien. Ahora bien, si este ángulo, por ejemplo, tiene el valor de 120 grados, ¿cuánto valdría el otro para que dé 180 grados? $60. Bueno, entonces, los adyacentes por esa razón se reconocen. Entonces, si los ángulos son adyacentes, tienen el punto que estoy indicando. ¿Daniel entiende? Tenemos el punto que es el vértice. Tenemos un ángulo acá y el otro en verde aquí, los dos ejemplos que tenemos del C y del ángulo D. Ambos, al sumarse, suman 180. Por esa razón es que se llaman adyacentes. Ahora bien, los opuestos del vértice tenemos esto. Por ejemplo, tenemos el vértice así, ahí donde yo le estoy indicando el punto rojo. ¿Sí? Ahí tenemos el punto llamado vértice. Y al frente tengo yo E y ángulo F. O sea que están como al frente uno del otro, pero tienen un vértice común. Por favor, quiero que me indiquen si están comprendiendo. ¿Sí? Miss, yo no tanto. Bueno, entonces voy a repetir. El ángulo adyacente es aquel que tiene punto vértice. Este es el vértice, ¿sí? Y la suma de los ángulos que formen van a formar la suma de 180 grados, o sea, un ángulo llano. Un ángulo llano, repito, mide 180 grados. ¿Sí? Que es la mitad de la circunferencia, que les decía que la circunferencia completa mide 360 grados. Ahora bien, este ángulo D
supóngase que mida 90 grados. ¿Cuántos grados sumaría C para que nosotros tengamos como resultado 180? A ver, Sarita, este ángulo mide 90. ¿Cuánto me hace falta por este ángulo para que me dé 180? 90. 90. 110. Entonces, ¿cómo? Muy bien, 110. muy bien. Entonces tendría que ser un ángulo que se llama obtuso. Si ustedes se dan cuenta aquí, un ángulo adyacente es como formado por un ángulo agudo y un obtuso, ¿sí? Este ángulo mide menos de 90 grados, pero si nosotros, por ejemplo, sumamos esto más esto, nos tiene que dar 180. Y el ángulo opuesto al vértice es como que estuviera de frente uno del otro, ¿sí? ¿Comprenden? Es como que si se formara un círculo. No, ahí no hay círculo. Ahí está frente a frente, como la casa de enfrente de usted. Está la casa de enfrente de usted y aquí está el vértice o la calle. ¿Sí? Entonces Sí. quiere decir que este es ángulo opuesto a F o F opuesto a AE. Por eso le decía, el vértice es la calle de su casa. Y aquí está su casa y aquí están sus vecinos de enfrente. Entonces a eso se le llama opuestos al vértice. Ahora otro ejemplo para ver lo mismo. Veamos aquí por favor. Tenemos opuestos por el vértice. A igual a C. O sea, A y C son opuestos. Y B y D son opuestos también. En color verde están. Y la X está formada, o sea, la X está formada por dos líneas inclinadas, formando ángulo opuesto a B, ángulo opuesto a C. Y el ángulo adyacente, otro ejemplo, tendríamos aquí el ángulo B o C, o sea, B o C, ese sería el ángulo B o C, y este sería el ángulo A o B. ¿Cuál es el O? ¿Cuál es el O? El vértice. El vértice. Entonces, el punto que se llama vértice se llama O. Y el resto de líneas que forman los ángulos tienen A, B y C. ¿Comprenden, chicos? Sí. Bueno. Ahora, esto está fácil, dicen por ahí. Bueno, ahora vamos al libro, por favor. Quiero que veamos todos el libro en la página 264. En el primer paso está el transportador colocado ahí con unos ángulos ya colocados en negro, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, entonces, quiere decir que ahí vamos a reconocer con la medida que tienen ahí cómo se llaman cada uno y cuántos grados forma cada uno. El primero, ¿cuántos grados tiene? 100. 150. 150. ¿Y cómo se llama por tener 150 grados? Obtuso. Obtuso, muy bien. El siguiente, ¿cuántos grados tiene? 90 grados. 90 grados. 90. ¿Cómo se llama? Recto. Ángulo recto, muy bien. ¿Y el tercero cuánto mide? 40. 45. 45 grados. Los 45 grados están indicados ahí. ¿Y cómo se llama por tener 45 grados? Agudo. Agudo. Agudos. Muy bien. Ahora, en la parte del número 2, pongan atención.
Usa el transportador. Ustedes ya tienen su transportador para construir los ángulos que cumplan con las condiciones dadas. El ángulo ABC, ¿cuánto mide? 220 grados. 220. Entonces tienen que formar ahí uno que mida 220. Ese es el primero. Luego dice, tienen que formar el ángulo DEF que sea mayor que otro que se llame ABC. ¿Comprenden eso? Más ¿Sí? o menos. O sea, el ángulo DEF mide 30 grados. ¿Sí? Y tienen ustedes que calcular con su transportador uno que mida mayor que ese y que se llame ABC. ¿Sí? Luego tenemos el siguiente. Aquí hay uno que se llama GHI que mide 60 grados. Tienen ustedes que hacer uno que se llame DEF que sea menor que 60 grados. Y el otro que tiene 50, tienen que construir uno mayor que 50 grados. ¿Entendido, chicos? Sí, mi. Bueno, y luego en el inciso 3 están ya las horas en el reloj. En la primera imagen tenemos un reloj que son las 3 en punto. ¿Qué ángulo está formando las 3 en punto? Ángulo 90 grados. Ángulo 90 grados. ¿Y cómo se llama el de 90 grados, dijimos? Recto. ángulo recto. Recto. Muy bien. Ahora está ahí el otro que dice que son las 6 menos 5. ¿Cuánto es el ángulo que está formándose ahí? 150. Más 150. 150. Entonces, ese ángulo está indicando las 6 menos 10, menos 5. Y el siguiente ángulo son las 3 y 25. ¿Cuánto medirá? 110. 110. El ángulo que está ahí está formando. 100. ¿Cuánto? 100. No, 5. no. 170. ¿Cuánto? 270. 120. 120. ¿Por qué 120? 140. No. 45. ¿Cómo? 45. Ese ángulo es agudo. ¿Sí? 180. Y mide menos de 45, menos de 90 grados. Para 35. recordar, todos los ángulos que miden 90 se llaman rectos. Todos los ángulos que miden más de 100, de 90 se llama obtuso. Y todo ángulo que mide menos de, perdón, todos los ángulos que miden menos 70 de grados. 90 se llaman agudos. 70 grados, Miss. Sí, muy bien.